Buenas noches a todos y a todas. Reciban nuestra bienvenida a este acto de fallo del jurado y clausura de la 15ª edición de la Muestra de Cine de Lanzarote. Muy buenas, un gusto estar con todos ustedes aquí en el cinematógrafo El Cine en la Tele. Lógicamente no estoy en Lanzarote, esto no es una isla, esto es una ciudad enorme, hermosa, con una historia admirable de emancipación y de lucha. Estamos en Hanoi y Hanoi es Vietnam. Vietnam es la historia del siglo XX, también la historia más allá del siglo XX, pero es clave en el siglo XX. Y estos dos últimos programas los estamos haciendo desde acá. Sin embargo, hoy vamos a tratar de recordar todo lo que sucedió en el festival. En realidad es la muestra del cine, no el festival, la muestra del cine de Lanzarote. Para mí, debo ser sincero con todos ustedes, creo que es el mejor festival del mundo. Es pequeño, pero tiene otra concepción del cine. Sucede algo comunitariamente que no sucede en otros lados, quizás a veces en Cosquín, hasta cierto punto, pero la implicancia que tiene en la ciudad de Lanzarote, en la isla de Lanzarote y en particular la zona de Arrecife, que es parte de la isla también, el centro de la isla, bueno, eso yo no lo vi en ningún festival del mundo. Quizás ahora el FISER, ahí en Entre Ríos, pero esto que sucede en esta isla, que es una de las Islas Canarias, sinceramente es insólito. Y vamos a tratar de decir por qué y qué películas se dieron y qué pasa. Entonces, la muestra del cine de Lanzarote es nuestro tema de hoy. Vamos hacia allá. ¿Por qué la muestra es tan extraordinaria? En primer lugar, está concebida como un conjunto no solamente de películas, sino de actividades que acompañan a las películas y que terminan configurando a través del cine una experiencia de conocimiento, una experiencia, yo diría por momentos hasta arqueológica del conocimiento, o la relación que existe entre los lugares, el tiempo, la historia y en este sentido el cine. Todos los años hay lo que ellos llaman un trasfoco. El trasfoco es un conjunto de películas que están puestas al servicio de dos elementos o dos objetivos. El primero es un objetivo de orden histórico cinematográfico, a través de un conjunto de películas asociadas a un concepto, a una idea, a un problema. En otros años fue el viento, en otros años fue la sal, en otros años fue la pesca. Este año, por ejemplo, era el agua. Lógicamente, para una isla, el agua dulce, no el agua del mar, no el océano, sino el agua potable, el agua con la que nosotros realmente podemos vivir, es un problema en una isla. Entonces, a partir de ese tema, tanto la falta, el exceso, las posibilidades que permite el agua pensar,
tanto a veces desde el punto de vista metafórico, por ejemplo la sed en relación al deseo, como desde el punto de vista físico-anatómico, el hecho de que si hay una sequía uno no puede vivir. Bueno, un conjunto de películas que permiten pensar la historia del cine, pero que al mismo tiempo, sin duda, permiten pensar el fenómeno del agua desde tantas variables. Pensemos que el agua puede ser nubes, podemos pensar que son los hielos, podemos pensar que es la nieve, es decir, hay un sinfín de posibilidades. Y para eso hubo una selección de unas cuantas películas que giraban en torno a esto. Por ejemplo, es el caso de la reposición de una película prácticamente olvidada, muy poco vista, que es El agua, el viento y el polvo, sería el título, una película del notable cineasta iraní Amir Naderi. Bueno, es una película increíble, un film que permite comprender qué significa no tener agua y cómo filmar el acto de no tener agua. Lo que puede llegar a ser un pozo, por ejemplo, un pozo en el que hay agua y de pronto eso se transforma en un pozo de petróleo para las personas que viven alrededor o en ese clima o en esa geografía. Ahí hay un niño y a partir de la escasez del agua, un niño que queda a la deriva, bueno, es un niño que funciona como la perspectiva ética de la película. Todo esto que estoy diciendo tiene que ver también con una forma de concebir el festival. Porque antes de que empiece la muestra, antes de que empiecen las proyecciones, unas 2 semanas antes, hubo un conjunto de actividades que se asocian a la muestra. Hubo charlas, por ejemplo, yo vi una charla sobre Heráclito como cineasta. Claro, porque Heráclito había concebido esta idea de que uno no se puede bañar en el mismo río, en las mismas aguas. Es decir, que el devenir ponía en juego la idea de lo que permanece, de la sustancia. Y el cine juega con eso, porque el cine filma la duración. Y por definición lo que dura, lo que ha sido deja de ser. Es exactamente el mismo fenómeno del agua. Pero a través del cine se puede recuperar. Entonces, en este sentido, bueno, yo vi un conjunto trabajé con ejemplos, pero no fui el único. Por ejemplo, hubo un filósofo, una clase magistral. Claro, la filosofía arranca con Tales de Mileto, y Tales pensó que el origen de todo era el agua. Bueno, era lógico, los primeros naturalistas trataban de pensar el fenómeno de la vida. Es decir que esto, y hubo otras charlas, incluso hubo 4 ancianos, un conjunto de ancianos, creo que fueron 4, personas muy grandes, que contaron su historia de vivir en la isla, que no siempre vivió con tanta facilidad de acceso como hoy, porque hay tecnologías, hay un desarrollo urbano que ha permitido conjurar la maldición de no tener agua. Yo recuerdo que en una de las ediciones de esta muestra, un geógrafo nos enseñaba que en una época las tierras valían en función de la curvatura que tenían por la capacidad de generar charcos. Es decir, la posibilidad de que existan charcos en la manera de resguardar el agua tenía un valor intrínseco. Imaginen de lo que estamos hablando, es interesantísimo. Lo que es distintivo, sin duda alguna, algo que hicimos en el Festival de Cosquín, y hablo en primera persona del plural porque yo soy el director artístico, es que
hace ya varias ediciones, si no me equivoco, más de 7 ya, de las 15, que el jurado, cuando decide la película ganadora de lo que ellos llaman la selección oficial, y en la segunda parte del festival nos vamos a dedicar a eso, el jurado delibera en público, es decir, frente a la audiencia. Y no es simplemente hablar. Y acá se pone en juego algo mucho más interesante. No se trata de tener razón. Este es el gran drama en el que estamos. Destrozar, como se dice, destrozó. Estas metáforas bélicas de guerra, el pólemos, como si pensar fuera derrotar a alguien, denostar y derrotar a alguien. En la época en la que vivimos, donde el denuesto y la mentira es parte de la retórica contemporánea, encontrarse con un festival donde pensar juntos, no pensar igual, y pensar en este sentido un conjunto de películas para establecer cuál es la que habla sobre el cine de nuestra época y sobre el tiempo en el que vivimos, bueno, eso pone en juego logos, pone en juego la razón, en este caso de los miembros del jurado, que una de ellas era la argentina Lucía Salas. En fin, pone en juego, ni más ni menos, que la razón no para tener razón, sino que el empleo de la razón es razonar, justamente razonar, para no tener razón, sino razonar es ir más allá de querer tener razón, para encontrar algo junto con los otros dos o los otros que estén allí pensando, que permita justamente inteligir cuál era la película. Y es una experiencia de 3-4 horas, donde Javier Fuente Feo ha ideado una forma, ha concebido una forma de que mejore la articulación y la distribución de la palabra, a tal punto que incluso el público en un momento puede intervenir en la deliberación, ¿no? Es una de las experiencias más notables que yo he visto recientemente. Por eso la muestra del cine de Lanzarote no es una muestra entre otras, es algo más. Ahí hay una matriz para experiencias pequeñas de festivales de cine, medianos y pequeños, en donde se puede transformar la experiencia de una muestra de cine en algo absolutamente inédito, insospechado, que no solamente se trata de una cultura cinematográfica, una forma de vivir la cultura cinematográfica y la cultura secas en general, sino que también es una forma de experiencia, de laboratorio cívico, donde algo absolutamente insólito sucede durante 10 días, en donde una población, en donde se constituye una suerte de comunidad, y esa comunidad vive, piensa, repiensa, aprende a través de las películas. Es un viaje. El otro día proyectamos y tuvimos un debate extraordinario con Ignacio Agüero sobre su película Cartas a mis padres muertos. Hoy es, como decía, la segunda película de la sección oficial, que continuará mañana con 2 películas más y pasado mañana con otras 2 películas más. 6 títulos en total. Y les recuerdo que el sábado, en ese evento único que caracteriza a la muestra de cine Lanzarote, el jurado deliberará aquí en público, convirtiendo lo que es una deliberación para elegir la película a la que se le va a otorgar el premio en un espacio abierto de diálogo, de discusión y de pensamiento en común. También que sepan que hay un momento, hay unas reglas muy específicas de cómo delibera el jurado. El público hay un momento en el que puede intervenir, en el que toma la palabra si así lo desea, y de hecho solamente comentarles la anécdota, entre comillas anécdota, de que en una ocasión la intervención del público, una intervención muy lúcida, modificó también la opinión del jurado.
En la primera intifada, Kamal siendo muy joven, había quedado preso. En ese momento conoce un hombre en la cárcel. No es que se hacen amigos, pero son compañeros de celda. Y luego no lo ve más. Probablemente sobrevivió, pero no lo ve más. Mucho tiempo después, a principios de este siglo, vuelve a Gaza en búsqueda de ese amigo y no lo encuentra. Pero lo que se encuentra, lógicamente, es ya una ciudad constantemente bombardeada, destruida, una ciudad que vive bajo el concepto de escombro. ¿Ni qué decir de hoy? Y esta es lo interesante de la película. Es un material de archivo que él reencuentra después de mucho tiempo. Pero eso que reencuentra después de mucho tiempo, sin saberlo en el momento que lo filmó, y no solamente porque va en búsqueda de su amigo que no encuentra, sino que ese material hoy, a una ciudad que él no puede volver, o no podría salir, y él ya no vive ahí hace un tiempo, adquiere una significancia inesperada. Porque todo el terror que podemos imaginar en relación a lo que sucede hoy es absolutamente nada. Entonces son tres tiempos, fines de los 80, el 2001 y por implicancia la actualidad. ¿Cómo es hoy Gaza? No es eso que vemos ahí. Y eso que vemos ahí ya es tremendo, ya es absolutamente tremendo. Incluso los niños que vemos ahí siguen vivos. Carta a mis padres muertos. Extraordinaria película, del cineasta más libre, el que realmente hace lo que se le da la gana, el gran Ignacio Agüero. Agüero imagina cartas a sus padres muertos. Al principio lo dice muy bien, fíjense cómo lo dice, es hermoso, que es además uno de los grandes secretos de esta película, el presunto uso equívoco de la voz. Escuchen cómo lo dice. Esta tarde, cuando pare de llover, iré a tomar once donde mi mamá. Pasaré a comprar pasteles a la esquina y me iré a su casa. Hace tiempo que no nos vemos. ¿Pero cómo? Si murió. Es verdad, no podrá ser. A partir de esto, Agüero va a entablar un diálogo, primero con sus padres muertos, pero también con la historia de Chile. La historia de Chile, y más ahora, parece una historia que se repite, o más que se repite, una historia que no puede cerrar porque no ha comprendido qué significó el pinochetismo, qué significó la destitución del 73, el 11 de septiembre del 73, de Salvador Allende. Entonces, esto atraviesa, incluso se ve perfectamente en la película, la debilidad no solamente del gobierno de Boric, sino la debilidad de aquello que sostuvo la posibilidad de que Boric estuviese presente. ¿En qué momento? En este momento, cuando se pregunta, ¿dónde están los obreros? Tenemos las coordenadas. Es hora de atacar con los titanes en manada. Hay un momento en la película que es extraordinario, extraordinario, extraordinario. Se detiene a ver en dónde están los obreros. Y los obreros están exhaustos. Ya no se sienten unidos por algo. Ya no se sienten firmes frente a sus reivindicaciones. Están dispersos, están desunidos. Forense es una película magnífica de los hermanos Artiortuga. En realidad es de Federico.
Y en esta película notable lo que hacen a propósito de Colombia no es otra cosa que interrogar no solamente qué pasa con Colombia hoy, sino toman una figura de una nación que ha constantemente tenido que lidiar con la muerte como un elemento constitutivo incluso de su cine. Eso estaba en Pirotecnia. Pero acá la figura que toman como central es la figura del desaparecido. No son los desaparecidos de la dictadura, son los desaparecidos por momentos de la guerra civil, por momentos del narcotráfico, por momentos de los paramilitares. Y sobre esa figura habrán de trazar un arco muy extenso que llegue incluso hasta la primera época de la fundación de la nación, de la fundación de Colombia. Y piensan si a través de la figura del desaparecido, como sucedió en algunas democracias latinoamericanas, es la posibilidad de refundar una nación. La película es increíble, además tiene una cantidad de juegos y derivas que son absolutamente notables. Continental 25 del gran Radu Jude fue la otra de las películas que estaba en la competencia. Película notable, ¿qué se puede decir de Radu Jude? Es una de las grandes películas del año. Es difícil no darle un premio a Radu Jude. Pero bueno, Continental 25 tiene a Esther Tompa como un personaje central. Estuvo hace poco en el cinematógrafo. Vamos a la playa, oh, oh. Y Tompa es la persona que tiene que ejecutar una decisión judicial por parte del Estado, en este caso de Cluj, en el norte de Transilvania, donde vive un hombre en un sótano, y este hombre, tras esta decisión, tomará una decisión capital. A partir de ahí lo que vemos, eso pasa a los 20 minutos de película aproximadamente, Tompa es la responsable de la decisión, no es la que decidió, pero es la que ejecutó. Y la ejecución fue una ejecución indirecta también de este personaje. Obviamente que no es culpable, pero ¿cómo no lo habrá de sentir? Entonces la película, tomando un poco la estructura del notable film de Rossellini, Europa 51, trabaja sobre la culpa, o trabaja sobre la relación de nuestras acciones y sus consecuencias. Sobre la culpa y sobre algo más, que es muy interesante, que es sobre la indiferencia. Porque la persona que se quita la vida son de esas que vemos en la calle y que en principio las vemos, miramos para otro lado y la olvidamos. Pero, ¿qué hacen esas personas? ¿Dónde están? ¿Qué hacen en sus vidas después que nuestra mirada las deja fuera de campo? Bueno, sobre ese fuera de campo la película trabaja, y sobre lo que trabaja es sobre la experiencia de la conciencia, más que nada sobre, en este caso, la culpa, pero a partir del acto de dejar de ser indiferente. Notable película de Radu Jude, Continental 25. En Cosquín, este año ganó una película notable rusa de Masha Chernaya. La película se llama The Shards. Pues bien, es una película sobre la juventud rusa que no tiene ningún fervor sobre la invasión a Ucrania, porque de hecho no habría que tener ningún fervor sobre esa invasión. No hay nada reivindicado para reivindicar de esa invasión. Lo que ella filma, te decía que no le interesa o no comparte el universo de Putin, pero al mismo tiempo que no lo comparte no significa que aquellos que ven la calle y que sienten una suerte de fervor nacionalista los observe, al menos, los escuche, los observe. Detrás de esto está el papá y la mamá. La muerte de la mamá signa la película, la partida de un novio de ella también, y la figura del padre también. Es una película extraordinaria, de una sensación de desesperación que está conjurada por una vitalidad insólita.
Y ahora sí, vamos a la película ganadora. ¿Cómo se llama? La conferencia de los pájaros. Veamos unos fragmentos. I was Arsenal's top scorer 6 seasons Hi, my name is Thierry Henry. in Corinthians. Nosotros entrevistamos a Amin Motalesabed en julio, cuando estuvimos en el festival de Fit Marseille, en Marsella, en el sur de Francia. Y habíamos advertido que la película es extraordinaria. Amin es un cineasta único, y hoy leía un texto magnífico, ¿no? Uno de los mejores textos que escribió en su vida Serge Danet. Dice, hablaba sobre Sayat Nova, una película también extraordinaria de Parajanov, y decía, hay películas que vienen con llave en mano, pero hay otras que no. Bueno, esta es una película que no viene con llave en mano, entonces es una película rara, una película que cuesta entender, pero a la vez es fascinante. Y es fascinante y es rara porque no es una película de prosa, es una película de poesía. Es una película sobre un duelo, es una película sobre el mundo del fútbol, es una película sobre la traducción, sobre las lenguas, sobre los idiomas que pueblan el fútbol. Parte de la película estuvo inspirada en Bielsa, cuando Bielsa tenía un traductor para hacerse entender. Y hay que pensar que eso no es solamente para hacerse entender con la prensa, sino con los jugadores. Y que los jugadores además son de varios lados. Es decir, que ese es uno de los temas de la película. Y también es uno de los temas de las películas, una cierta paranoia, que en la actualidad el fútbol está siendo comprado por los árabes o por el mundo musulmán. Y en el universo de la islamofobia que estamos en la actualidad, bueno, eso también juega por allí. Puesto que en el inicio no sabemos si la película transcurre en Teherán o en dónde, en realidad transcurre en Alemania. Pero difícil es darse cuenta que así es. Es una película notable de un gran, pero gran trabajo del fuera en el campo, y una película con unos planos hermosos como los que acabamos o los que vamos a ver. Y esto es todo por hoy. Así nos vamos de Lanzarote, nos vamos así. Adiós.